Solemos pensar que las leyes son inmutables, grabadas en piedra, dictadas por figuras de autoridad muy alejadas de nuestra vida cotidiana. Las aceptamos, vivimos según ellas, incluso cuando nos parecen injustas u obsoletas. Pero ¿qué ocurre cuando una ley, una simple regla escrita hace mucho tiempo, amenaza algo valioso? ¿Qué pasa cuando el corazón de un niño ve una injusticia que los adultos han aprendido a ignorar? Hoy emprendemos un viaje a un pequeño pueblo donde la tradición está profundamente arraigada, donde la naturaleza salvaje acecha de cerca y donde un joven muchacho, armado únicamente con una empatía feroz y una resolución inquebrantable, se atrevió a desafiar el orden establecido. Esta es la historia de Santiago, el niño que se enfrentó al sistema, que luchó contra lo inmutable, todo por salvar la vida de un caballo. Esta es la historia de el niño que cambió la ley para salvar un caballo. Imaginen el pueblo de Piedra Seca, un nombre apropiado para un lugar enclavado en un valle alto y desértico donde colinas agrestes de color ocre se encontraban con una vasta extensión de cielo que parecía extenderse hasta el infinito. La vida en Piedra Seca se regía por el sol, el viento y las costumbres profundamente arraigadas de generaciones que habían arañado su sustento de la tierra árida. A un lado se agrupaba el pueblo sencillas, casas de adobe, una plaza polvorienta, una iglesia encalada, la imponente fachada de piedra del ayuntamiento. Al otro lado, más allá de los últimos campos de cultivos resistentes, se extendía el monte, la naturaleza indómita de cañones, mesetas y escasos bosques de piñones y enebros. Era una tierra de belleza, agreste hogar de coyotes, águilas, ciervos y, según leyendas ancestrales y avistamientos ocasionales, caballos salvajes. Nuestra historia se centra en Santiago, un niño de unos 10 años. Santiago no era ruidoso ni bullicioso. Era un observador, un oyente con ojos oscuros y pensativos que captaban casi todo. Pasaba gran parte de su tiempo ayudando a sus padres en su pequeña granja en las afueras del pueblo, sus manos ya mostrando la aspereza del trabajo. Sentía un parentesco silencioso con la tierra, comprendiendo sus humores mejor de lo que entendía el complejo mundo de las reglas y pronunciamientos de los adultos. Encontraba consuelo en el monte, explorando sus bordes, observando la vida silvestre desde una distancia respetuosa. Poseía un profundo e innato sentido de la justicia, una cualidad que a menudo le hacía cuestionar cosas que otros aceptaban sin pensar. Durante generaciones, Piedra Seca había coexistido incómodamente con los caballos salvajes. Eran símbolos de libertad, vestigios de un pasado más salvaje, pero también vistos
por algunos como molestias, peligros potenciales para los cultivos o los viajeros. Décadas atrás, mucho antes de que Santiago naciera, después de un invierno particularmente duro, que empujó a los caballos hambrientos más cerca del pueblo, el ayuntamiento había aprobado una ordenanza. La ley municipal TB establecía en lenguaje seco y burocrático que cualquier caballo salvaje encontrado dentro de un cierto radio de los límites del pueblo era considerado una molestia pública y debía ser capturado por el alguacil. El alguacil del pueblo retenido por un breve período, y si no era reclamado, lo cual invariablemente ocurría, retirado, era el eufemismo estéril para la destrucción o la venta a plantas de procesamiento. Era una ley nacida del miedo y la conveniencia raramente invocada en los últimos años, pero nunca derogada. Yacía latente una reliquia del pasado, esperando. Santiago sabía de los caballos salvajes, principalmente a través de historias contadas por los ancianos, relatos teñidos tanto de admiración como de aprensión. Los había vislumbrado ocasionalmente formas distantes y fugaces, moviéndose como humo sobre las mesetas, al amanecer o al atardecer. Sentía una emoción al verlos, una conexión con su espíritu indómito. Un caballo en particular se había convertido en una leyenda local en los últimos meses. Un magnífico semental negro más grande que la mayoría, con un espíritu ardiente y un pelaje que brillaba como obsidiana pulida, incluso bajo el duro sol. Alguien lo había apodado Tempestad por su apariencia dramática y naturaleza esquiva. Se mantenía principalmente en los cañones más altos, pero a veces, impulsado por la sed o el instinto, se aventuraba más cerca del valle. Santiago había visto a Tempestad una vez una vista impresionante, mientras el semental se recortaba contra una puesta de sol, color naranja, sangre, en una cresta distante, crin y cola ondeando al viento. La imagen se había quedado con él un símbolo de libertad pura y sin ataduras. Luego vino la sequía, no una catástrofe repentina, sino una sequedad lenta y progresiva que duró meses, volviendo quebradizas las colinas, reduciendo las fuentes de agua en el monte La Vida. Silvestre se desesperó. Los ciervos se aventuraron en los jardines. Los coyotes se volvieron más audaces, y Tempestad, impulsado por la sed, comenzó a aparecer con más frecuencia más cerca de los límites del pueblo, buscando agua cerca de las acequias de riego, que alimentaban las granjas periféricas, incluida la de Santiago. Una tarde, mientras revisaba la acequia, cerca de su campo, Santiago lo vio. Tempestad. De cerca esta vez. El semental bebía profundamente del agua fangosa, su poderoso cuerpo más delgado de lo que Santiago recordaba, su pelaje polvoriento, mostrando la tensión de la sequía.
Parecía receloso, levantando la cabeza constantemente, hollares dilatados, olfateando el viento. Santiago observaba escondido detrás de un grupo de arbustos salados, con el corazón palpitante. Todavía había una belleza feroz en él, pero también vulnerabilidad. Cuando Tempestad terminó de beber y se giró para fundirse, de nuevo en el matorral, su pata se enganchó torpemente en una roca suelta, oculta por la orilla cubierta de maleza de la acequia. Tropezó aparatosamente soltando un agudo relincho de dolor favoreciendo su pata delantera, mientras se alejaba cojeando rápidamente hacia el crepúsculo que se avecinaba. Santiago sintió una punzada de preocupación. Un caballo salvaje cojo en este terreno era vulnerable. Esperaba que fuera solo un esguince menor, pero una semilla de inquietud había sido plantada. Pocos días después, la noticia corrió por piedra seca como la pólvora. El alguacil, el señor Moreno, un hombre severo que creía firmemente en las reglas y el orden, había encontrado a Tempestad atrapado, el semental debilitado por su pata herida y la sequía. Se había enredado en un viejo y olvidado tramo de alambre de espino que marcaba el límite de una propiedad abandonada bien dentro del radio estipulado por la Ley 7B Moreno, y un par de ayudantes habían logrado liberarlo no sin dificultad, y lo habían encerrado en el robusto corral detrás del ayuntamiento. El corazón de Santiago se hundió cuando lo oyó. Corrió al ayuntamiento, espiando a través de los gruesos listones de madera del corral. Vio a Tempestad. El semental estaba con la cabeza baja, la pata herida levantada del suelo, ahora visiblemente hinchada. El fuego en sus ojos estaba apagado, reemplazado por miedo y confusión. Cortes de alambre, de espino, rojos y sangrantes, marcaban su cuello y pecho. Parecía completamente derrotado. Un espíritu magnífico atrapado por el alambre, por la sequía, y ahora por el hombre, el Señor. Moreno salió del ayuntamiento cerrando la puerta con llave. Santiago corrió hacia él. «Señor Moreno, Tempestad. El caballo está muy herido. ¿Qué le va a pasar?» Moreno miró al niño, su rostro impasible. «Tiene algunos cortes. La pata se ve mal. Parece manejable por ahora», suspiró ajustándose el cinturón. Aunque no importa mucho, a largo plazo fue encontrado dentro del límite. Se aplica la ley TP. ¿Ley YTB? Preguntó Santiago, sintiendo un frío recorrerle por dentro. La vieja ordenanza, caballo salvaje dentro del límite, animal molesto. Moreno lo dijo secamente como leyendo un informe meteorológico. Se le retendrá durante el período obligatorio 5 días, creo, para ver si alguien lo reclama, aunque nadie lo hace nunca. Luego se le retira.
Retira, repitió Santiago, aunque ya comprendía la escalofriante implicación. Quiere decir que lo matan. Moreno se movió incómodo. Ese es el procedimiento, hijo. La ley es la ley. Ha estado en los libros durante 50 años. Le dio una palmada torpe en el hombro a Santiago. No hay nada que hacer. Mejor no encariñarse. Se alejó dejando a Santiago mirando al semental encerrado, las secas palabras de la ley, pendiendo como una sentencia de muerte en el aire caliente de la tarde. 5 días. Parecía un tiempo imposiblemente corto. Santiago no podía dormir. No podía comer. La imagen de Tempestad, atrapado y condenado por una regla vieja y olvidada, lo atormentaba. Tenía que hacer algo. Su primera parada fue el alcalde. Don Francisco, un hombre corpulento, más preocupado por las apariencias y mantener el statu quo que por causar problemas. Santiago lo encontró en la plaza departiendo con algunos otros ancianos del pueblo. Nerviosamente Santiago se acercó, explicando la situación, suplicando una excepción. ¿Una excepción? Don Francisco se rió entre dientes, acariciándose el bigote. Mi querido muchacho, las leyes no son sugerencias. La ordenanza 7b es clara. Por la seguridad pública. Imagina caballos salvajes corriendo sin control. Además, las reglas son las reglas. Hacer una excepción sienta un mal precedente. Hizo un gesto displicente con la mano. Un caballo salvaje. Es un caballo salvaje. Moreno se encargará según el procedimiento. Santiago intentó argumentar hablando de la sequía la herida. El espíritu del caballo. Los ancianos murmuraron en acuerdo con él. Alcalde tradición. Seguridad la forma en que siempre se habían hecho las cosas. Frustrado y descorazonado, Santiago se fue. Intentó hablar de nuevo con sus padres. Su madre lloró comprendiendo su dolor, pero sintiéndose impotente. Su padre escuchó con expresión sombría. Santiago dijo suavemente, admiro tu espíritu, pero el alcalde tiene razón en una cosa. La ley existe. Moreno solo está haciendo su trabajo. Quizás sea mejor así. Un caballo cojo no sobreviviría mucho tiempo en el monte de todos modos. Pero podría sobrevivir si alguien lo ayudara, gritó Santiago. Si no fuera simplemente retirado. Su padre suspiró, poniendo una mano en su hombro. ¿Y quién haría eso, hijo? ¿Quién tiene los recursos? El espacio. Apenas nos las arreglamos nosotros mismos. A veces, la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. A donde quiera que Santiago se volvía se encontraba con el mismo muro, la ley, la practicidad, la tradición, la indiferencia.
se sentía como gritarle al viento. Comenzó a pasar cada momento libre cerca del corral, sentado en silencio, fuera de la valla. No podía ofrecer mucho, quizás colar un puñado de hierba fresca o susurrar palabras de aliento que se sentían desesperadamente inadecuadas. Tempestad inicialmente lo ignoró, caminando inquieto o parado abatido, pero gradualmente quizás, sintiendo la presencia inquebrantable del niño, el caballo comenzó a observarlo. A veces se paraba cerca de la valla donde Santiago se sentaba. Sus ojos oscuros parecían contener un destello de reconocimiento, un reconocimiento silencioso de la vigilia del niño. Su vínculo se profundizó en ese silencio compartido y desesperado. Santiago observaba al señor Moreno traer heno y agua, atendiendo las necesidades básicas del caballo, con eficiencia brusca, pero sin calidez. Vio a la curandera local, la sanadora doña Isabel, pasar una vez negando con la cabeza tristemente ante la herida de la pata, pero admitiendo que poco podía hacer sin los suministros y la autoridad adecuados. El tiempo se agotaba. Habían pasado 3 días. La desesperación comenzó a infiltrarse fría y sofocante. Tenían todos razón. Era realmente inútil. Estaba sentado junto al corral una tarde, observando a Tempestad favorecer su pata herida, cuando doña Isabel pasó de nuevo camino a casa. Se detuvo mirando al niño, luego al caballo. Era una mujer anciana, profundamente respetada, cuyo conocimiento de hierbas y curación se extendía. Susurraban algunos a la comprensión de cosas que otros no entendían. «Sientes mucho por él». «Pequeño», dijo suavemente, su voz áspera como hojas secas. Santiago asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. «La ley ata las manos de Moreno», continuó ella, sus ojos oscuros y pensativo. «Y el alcalde, su corazón está atado por el miedo al cambio». Miró directamente a Santiago. «Pero las leyes, Santiago, las hacen las personas. Y a veces, si la razón es lo suficientemente fuerte, las personas pueden deshacerlas o cambiarlas». Un destello de algo se encendió dentro de Santiago. Cambiar la ley. ¿Era eso siquiera posible? Pero, ¿cómo tartamudeó? «Soy solo un niño. El alcalde no escuchará». Doña Isabel sonrió, una expresión rara y sabia. Una sola voz es fácilmente ignorada, pero muchas voces diciendo la verdad, exigiendo justicia, eso es más difícil de descartar. La ley vive en el ayuntamiento, en esos libros viejos, pero su poder proviene de la gente que la acepta. Señaló con un dedo nudoso hacia el ayuntamiento. Quizás necesites encontrar las palabras de esta ley 7b, comprenderla, y luego, quizás necesites ayudar a la gente a comprender por qué necesita cambiar. Sus palabras simples
pero profundas, plantaron una semilla: cambiar la ley misma. No suplicar una excepción, sino desafiar la regla desde la raíz. Parecía una tarea insuperable, una batalla de David y Goliat contra la tradición y la burocracia. Pero era el único camino que quedaba. Era una idea loca, una búsqueda imposible. Pero mirando a Tempestad parado tristemente en el corral, Santiago supo que tenía que intentarlo. Las palabras de doña Isabel le habían dado no solo una idea, sino una dirección. Su búsqueda comenzó en la pequeña y polvorienta sala de archivos del pueblo dentro del ayuntamiento, un lugar rara vez visitado. Con el permiso vacilante de un empleado aburrido y guiado, quizás por una pista de doña Isabel sobre dónde se guardaban las ordenanzas antiguas. Santiago pasó horas revisando pesados libros encuadernados, en cuero llenos de escritura descolorida y enrevesada. Finalmente la encontró. Ordenanza Hieto B. Copió minuciosamente la redacción arcaica en un trozo de papel. Al leerla, vio su crudeza. No había lugar para las circunstancias. Ninguna. Mención de rehabilitación solo, captura y retirada. Ahora venía la parte más difícil: convencer a los demás. Necesitaba apoyo. Necesitaba firmas para una petición para obligar al Consejo Municipal a reconsiderar la ley. Empezó con sus padres, mostrándoles el texto de la ley, explicando su plan. Su padre, conmovido por la determinación inquebrantable de su hijo, y quizás por la silenciosa influencia de doña Isabel, finalmente accedió a ayudar, aunque con cautela. Su madre ofreció un ánimo silencioso, armado, con su petición escrita a mano y las crudas palabras de la ley 7B. Santiago comenzó su campaña. Fue un trabajo lento y desalentador. Fue de puerta en puerta después de sus tareas. Mucha gente fue educada pero indiferente. Siempre ha sido así. Los caballos salvajes son peligrosos. ¿Para qué crear problemas? Algunos granjeros temían que cambiar la ley pusiera en peligro sus cultivos. Otros simplemente no querían involucrarse o desafiar al alcalde, el señor Moreno, el alguacil. Aunque quizás en conflicto en privado, declaró públicamente que tenía que cumplir la ley, tal como estaba escrita. Santiago se enfrentó a puertas cerradas y miradas escépticas. Su tartamudeo a veces regresaba bajo presión, haciendo que sus súplicas sonaran menos convincentes. La duda lo carcomía. Estaba siendo tonto. ¿Era esto realmente imposible? Visitaba a Tempestad a diario, extrayendo fuerza de la presencia silenciosa del semental, susurrando promesas de que no le fallaría. Pero lentamente surgieron pequeñas chispas de apoyo. Unos pocos niños, inspirados por la pasión de Santiago, lo ayudaron a hablar con sus padres. Doña Isabel
habló en voz baja con mujeres influyentes del pueblo, recordándoles la compasión. El joven y nuevo maestro de escuela, el señor Flores, vio la injusticia y ayudó a Santiago a redactar argumentos más claros, ofreciéndose a hablar en su nombre si era necesario. Un ranchero de las afueras que admiraba a los caballos salvajes ofreció su apoyo y conocimiento. Incluso el veterinario, después de ver a Tempestad de nuevo, admitió a regañadientes que el caballo tenía un espíritu fuerte y merecía una oportunidad si la pata podía manejarse después del rescate. La oposición también se consolidó. El alcalde, don Francisco, se burló abiertamente de los esfuerzos del niño, calificándolo de sentimentalismo infantil. Unos pocos terratenientes poderosos que veían a los caballos salvajes simplemente como competencia por los escasos pastos, argumentaron enérgicamente contra cualquier cambio, recordando a la gente incidentes pasados. El debate dividió al pequeño pueblo. Las discusiones estallaron en la plaza. Las tensiones aumentaron. Santiago se encontró en el centro de una tormenta que no había anticipado, enfrentando la ira y la resistencia de los adultos. Necesitaba más firmas para forzar la reunión del consejo antes de que se agotara el tiempo de Tempestad. Cuando solo quedaba un día, sintió que la desesperación volvía a invadirlo. Sentado, abatido en la plaza, su hoja de petición escasamente llena, casi se rindió. Justo entonces, el señor Ramírez, el viejo y gruñón tejedor de cestas, se acercó arrastrando los pies. No había firmado, no había ofrecido ningún apoyo. Miró a Santiago, luego escupió en el polvo. «Ese caballo es un tonto», refunfuñó, causando todo este problema. Hizo una pausa, luego acercó un taburete y se sentó junto a Santiago. «Está bien, muchacho», suspiró tomando el bolígrafo. «Mi esposa dice que debería firmar. Dice que la compasión no es debilidad». Garabateó. Su nombre fue un gesto pequeño, pero se sintió enorme. Quizás, solo quizás, las cosas estaban empezando a cambiar. Inspirado, Santiago redobló sus esfuerzos yendo de puerta en puerta, de nuevo hasta bien entrada la noche. Su voz más fuerte ahora. Por la mañana tenía apenas las firmas suficientes. La petición fue presentada. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo Municipal para esa misma tarde, el último día antes de que Tempestad fuera programado para ser retirado. La pequeña sala de reuniones del ayuntamiento estaba abarrotada. Los aldeanos se agolpaban en la puerta espiando. El aire crepitaba de tensión. Santiago se sentó junto a su padre y al señor Flores, agarrando sus notas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. El alcalde y los 4 concejales se sentaron en la mesa principal con aspecto severo. El alcalde abrió la reunión exponiendo el propósito:
reconsiderar la ordenanza 7b, basándose en la petición. Le dio la palabra a Santiago, tragando saliva. Santiago se puso de pie. Miró los rostros, algunos de apoyo, otros hostiles, muchos curiosos. Respiró hondo. Miró hacia su padre, quien le dio un leve asentimiento, y comenzó. Habló sobre encontrar a tempestad, sobre la lucha del caballo, sobre la injusticia de la vieja ley que no dejaba lugar a la piedad, ni a las circunstancias. Habló de la sequía, de la herida, del espíritu del caballo. Su tartamudeo amenazó, pero siguió adelante su voz ganando fuerza, mientras hablaba desde el corazón, no solo sobre un caballo, sino sobre la compasión, sobre si sus leyes reflejaban quiénes querían ser realmente como comunidad. Presentó la copia de la vieja ley. Luego habló. La oposición. Los terratenientes hablaron de daños a la propiedad. El alcalde reiteró las preocupaciones sobre la seguridad y los precedentes. El señor Moreno explicó estoicamente su deber de hacer cumplir la ley tal como estaba escrita. El debate fue de ida y vuelta. Se plantearon dudas. Se avivaron los miedos. Justo cuando parecía que el Consejo podría desestimar la petición, doña Isabel pidió la palabra. Todos los ojos se volvieron hacia ella. No habló de la ley. Habló en voz baja sobre el equilibrio de la naturaleza, sobre el espíritu de lo salvaje, sobre las lecciones de compasión, incluso en tierras duras. Les recordó la humanidad compartida, la fuerza que se encuentra no en reglas rígidas, sino en la empatía. Sus palabras tenían una autoridad silenciosa que cambió el ambiente en la sala. Finalmente llegó el momento de la votación del consejo. El alcalde sometió la cuestión a votación. Enmendar la ordenanza 7b para permitir la evaluación y posible rehabilitación o santuario para caballos salvajes capturados bajo circunstancias específicas en lugar de la retirada automática. La sala quedó en completo silencio. Uno por uno los concejales emitieron sus votos. Los dos primeros votaron en contra, manteniendo la vieja ley. El corazón de Santiago se hundió. El tercer miembro, después de una larga pausa, votó. Sí. El cuarto, sorprendentemente, también votó. Sí. Estaba empatado. Todos los ojos se volvieron hacia el alcalde. Don Francisco. Él tenía el voto decisivo. Se aclaró la garganta. Miró alrededor de la sala. Su mirada deteniéndose por un momento en los ojos intensos y suplicantes de Santiago, suspiró profundamente. Las viejas costumbres nos han servido, comenzó lentamente. Pero quizás los tiempos cambian. Quizás la compasión requiere reevaluación. La moción para enmendar se aprueba. Un suspiro colectivo, luego murmullos, luego aplausos estallaron en la sala.
Santiago. Sintió las lágrimas correr por su rostro, lágrimas no de tristeza, sino de alivio abrumador. Su padre lo abrazó con fuerza. La gente se agolpó a su alrededor felicitándolo. Lo había logrado, lo imposible. Un niño de 10 años había cambiado la ley. La enmienda significaba que Tempestad no sería retirado. La amenaza inmediata había desaparecido. Los días siguientes vieron un nuevo tipo de esfuerzo comunitario. El veterinario confirmó que con descanso y el cuidado adecuado ahora posible, la pata, aunque dañada permanentemente, podría sanar lo suficiente para una vida en pastos. El ranchero que había apoyado a Santiago ofreció una sección de su tierra, bordeando el monte como santuario. Los aldeanos ayudaron a construir vallas más fuertes, asegurando que Tempestad tuviera un espacio seguro, pero aún pudiera ver su hogar salvaje. Trasladar a Tempestad al santuario fue una celebración. Santiago caminó a su lado, una mano apoyada suavemente en su cuello. El semental, aunque todavía cauteloso, pareció sentir el cambio, la ausencia de amenaza. Al llegar al espacioso recinto, Tempestad dio unos pasos cojeando, luego levantó la cabeza saboreando el viento del monte, soltando un relincho largo y claro, no de dolor ni miedo, sino de algo que sonaba notablemente a libertad. Santiago lo observó con el corazón lleno. Cambiar la ley no había arreglado mágicamente todo. Tempestad nunca volvería a ser completamente salvaje, pero estaba vivo, tenía un futuro, y el pueblo de Piedra Seca también había cambiado. Habían confrontado una vieja injusticia, elegido la compasión sobre la conveniencia, recordados por un niño tranquilo que se atrevió a decir la verdad al poder. El propio Santiago se transformó. Había encontrado su voz literal y figurativamente. Aprendió que las leyes no son piedras inmutables, sino reflejos de los valores de una comunidad susceptibles de cambio. Comprendió que la empatía, combinada con coraje y persistencia, podía mover montañas o al menos consejos municipales. Continuó visitando a Tempestad, a menudo su vínculo silencioso, un testimonio del viaje que habían compartido. El niño, que amaba la naturaleza salvaje, había aprendido a luchar por ella, no solo con su corazón, sino con su voz, cambiando su propia vida y el futuro de Piedra Seca para siempre.